Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Exclusivo especial para recordar del informativo católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Por solicitud de nuestros oyentes y suscriptores y por considerar que son de total importancia y credibilidad, estamos publicando cronológicamente en la radio y aquí en el canal PRF Mundo los mensajes recibidos desde el cielo por una religiosa colombiana. El mensaje número 11 es de la Santísima Virgen María, quien advierte que cada vez son más las almas que se alejan de la iglesia, tristemente. El mensaje es el siguiente. Comienza con una descripción que hace la religiosa. Estaba meditando los misterios del rosario cuando noté que en la pared se formó un óvalo de luz en un azul muy intenso, y entonces apareció en medio de esta luz la Madre de Dios. Venía toda de blanco, con el niño Jesús en brazos, y en una de sus manos traía el Santo Rosario, la camándula. Al verlos eran dos soles ardiendo. El niño Jesús me miraba graciosamente y con su manito trazó la señal de la cruz, y entonces Nuestra Señora dijo: a partir de acá habla la Virgen. Alabad a Dios uno y trino, alabadlo en su inmensa grandeza, alabadlo en sus ángeles y en sus santos, alábenle todas las criaturas, que todos los seres alaben a Dios, porque santo es su nombre y ha hecho maravillas. Dice la religiosa, me quedo mirando y con infinita ternura, me quedó mirando y con infinita ternura me dijo, dice la Virgen, hija mía, hoy vengo acompañada de mi tesoro, mi amado Hijo Jesús. De la misma manera Jesús debe ser vuestro tesoro y ocupar el centro en vuestros corazones. Mira aquí el rosario, es el escudo contra el mal. Rezadlo a diario si queréis la paz. Es preciso que hagan penitencia y que la oración vaya acompañada con el ayuno y la mortificación, y desagravien nuestros corazones ultrajados por vuestros pecados. Como madre de la iglesia, tengo el encargo de conducirlos a Dios a través de la fe. Mi hijo y yo venimos a recorrer toda la tierra, buscando alojamiento en vuestros corazones, pero en muchos solo hemos encontrado muros de hielo. Hija mía, muchos no creen que Dios es poderoso para revelarse a quien quiere, pero ¿quiénes son los hombres para cuestionar la voluntad de Dios y sugerirle lo que debe hacer? Estos son tiempos peores que los de Sodoma y Gomorra. Por tanto, el castigo para vosotros será mayor, y son los sacerdotes, mis hijos predilectos, quienes en su mayoría han desatado una feroz persecución en mi contra, y no conformes con ello, persiguen a mis mensajeros dispersos en el mundo, queriendo silenciarlos y alterando mis mensajes con palabras que yo no he dicho. Cuánta tristeza siento en mi corazón al ver que la gran mayoría de mis hijos sacerdotes ya no predican conversión, sino tolerancia. Se han vuelto permisivos con el pecado. Ya no invitan a la vida en santidad, ni son ejemplares en su conducta. Ahora son motivo de escándalo y confusión en el mundo. Han dejado de ser luz para convertirse en oscuridad, y vuestra sal se ha vuelto sosa. Cuánto dolor nos causan. Muchos hombres en este mundo afligen al Señor con sus pecados y no temen ofender al Espíritu Santo. La Iglesia, al propiciar estos ultrajes,
está trayendo grandes castigos para la tierra en lugar de bendiciones. Cada vez más son más las almas que se alejan de la iglesia escandalizadas por los sacerdotes. Son muchas las almas que huyen de ella porque han dejado de predicar la verdad. Ya no muestran el verdadero camino y en lugar de dar vida, ahora dan muerte a las ovejas. Qué pocos son los sacerdotes que realmente se mantienen fieles a Dios. Las almas han dejado de ver la luz y ahora están inmersas en una gran oscuridad y confusión. Ahora es cuando comienza el reinado del anticristo. Al ver a una iglesia rendida a sus pies, doblegada a sus deseos, ya no hay nada que lo detenga. Los ladrones han entrado en la iglesia y están saqueando sus tesoros. Asesinan a las almas y corrompen todo cuanto pueden. Mucho les he advertido acerca de este tiempo, pero os tapáis los oídos para no escuchar. Mi Santísimo Hijo se dispone a levantar su brazo de justicia sobre la tierra y sus habitantes. Hijos, deseo almas reparadoras que se sacrifiquen por amor a mi Hijo Jesús, que consuelen el corazón del Padre, que está muy ofendido por vuestro pecado y por tu falta de docilidad. La humanidad debe prepararse con oración, ayuno y penitencia para sobrevivir al gran castigo que el Padre Celestial está por enviarles. Mi Santo Hijo está cansado de vuestra desobediencia y rebeldía. Hemos enviado muchos mensajeros y vosotros no queréis escucharlos. Os habéis hecho ciegos y sordos a nuestra voz. Aceptáis con gusto que nos apruebe vuestro pecado y descalificáis aquellas que os aprueben vuestro pecado y descalificáis, voy a repetir esta parte, aceptáis con gustos que os aprueben vuestro pecado y que descalificáis aquellas almas que os advierten de vuestro error. Vosotros mismos seréis los culpables del gran castigo que se avecina y los primeros en daros golpes de pecho, y viviréis la misma escena del Calvario cuando crucificaron a mi Santo Hijo, y todos beberéis de la copa amarga de la ira del Señor, cada uno según el grado de su culpa. Yo he intervenido a vuestro favor, sigue diciendo la Santísima Virgen, ofreciendo una vez más los sufrimientos de mi Hijo en la cruz y su preciosa sangre. Pero muchos de entre vosotros, incluyendo aquellos que se enorgullecen de ser letrados y sabios, os habéis convertido en enemigos de Cristo y su iglesia, al doblegaros ante el falso profeta que usurpa la silla de Pedro. Vosotros fingís estar ciegos, pero obráis a plena conciencia, siendo vuestra culpa mayor por la pérdida de las almas. Sois ciegos guiando a otros ciegos, y vuestro lenguaje y modo de actuar está lleno de arrogancia. Desde hace tiempo que os advierto del peligro inminente en el que estáis y no queréis escucharme. ¿De qué os sirven tantos estudios si os comportáis como necios? Vuestra insensatez llega al grado de imitar al demonio de Judas Iscariote, traicionando a mi Santo Hijo y sus enseñanzas. Os habéis vuelto cobardes para defender a mi Santo Hijo. Estáis acabando con la fe de muchos y socavando la verdadera doctrina de la iglesia. Cuando se ama el Hijo, se lo corrige a tiempo para evitar su ruina. Si no les amara, no les diría nada, pero como les amo, les corrijo para que se enmienden. Hijos predilectos, a los sacerdotes, ¿no? Sacerdotes del Altísimo. Cuánto dolor causan
a nuestros corazones. Os he advertido en todas mis apariciones del error en el que estáis, y no queréis escucharme. Pretendéis que os alabe vuestra traición y la falsa doctrina que ahora enseñáis al pueblo de Dios, alejándolo de la verdadera fe de la iglesia. ¿Dónde está vuestro discernimiento? Por mucho que os esforzáis en querer ocultar mis mensajes, distorsionarlos y silenciar a mis mensajeros, yo estoy aquí como madre de la iglesia corredentora de la humanidad junto a mi amado y santo Hijo Jesús, para defender a mis pequeñitos de los lobos que han entrado a la iglesia. El Padre Celestial me ha dado el encargo de rescatar a las ovejas del rebaño de mi Hijo, ya que vosotros, sacerdotes de mi Hijo, no queréis hacerlo. Vengo como la Señora ante la cruz redentora. Vengo a protegeros de las acechanzas del maligno. Vengo a daros refugio en mi inmaculado corazón. Vengo con mis manos abiertas a prodigaros auxilio y toda clase de gracia para vuestras almas, y aún así en muchos de vosotros no hay sincero arrepentimiento. Vosotros con vuestro comportamiento reprobo gritáis al cielo, no serviré, y vosotros seréis los únicos responsables de la ruina de vuestras almas. Hijos, si supieran cuánto sufre mi corazón de madre por vuestra rebeldía a Dios, si los hombres de este tiempo, la humanidad, no hace reparación, oración, penitencia y sacrificio por vuestros pecados y por la ingratitud de tantos, el castigo que sobrevendrá sobre la tierra será terrible. Y todos mis hijos les advierto, a todos mis hijos les advierto, alejaos de toda falsa doctrina herética que quieren imponerle a la fuerza. Alejaos de aquellos malos pastores, alejaos de todo lo que os aleje de Jesús y de la cruz. Alejaos de todo aquello que os aleja de mi inmaculado corazón. No importa de dónde provenga esta falsa enseñanza, alejaos de ella, orad y haced penitencia. Les advierto del peligro que estáis viviendo. Escuchen, hijo mío, mi llamado. El mundo entero verá caer fuego del cielo, y éste eliminará gran parte de la humanidad. Aquellos que sobrevivan envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán será rezar el Santo Rosario y la señal de la cruz dejada por mi Hijo. Ya estáis viendo cómo la obra del demonio ha infiltrado toda la iglesia, empezando por su vértice más alto. Ante vuestros ojos está la demolición de más de 2000 años de magisterio auténtico en la iglesia. Volved a la verdadera fuente que da vida eterna. No continuéis bebiendo en aguas infestadas. Abrid los ojos. Despertad de vuestro letargo. Aquellos pocos sacerdotes fieles que me aman serán despreciados por sus obispos y encontrarán oposición entre sus propios compañeros. El demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor. El maligno enemigo será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. No pierdan su confianza en mí. Soy vuestra madre. Miren mi dolor en el Calvario junto a la cruz de mi santo Hijo. Miren mis lágrimas derramadas junto a la cruz. Ellas demuestran mi amor por los hombres y mi participación en la obra redentora de mi Hijo. El Padre Eterno permite que vean mis lágrimas a través de mis imágenes para enseñarle a la iglesia la verdad de la corredención a través de mi sufrimiento materno en el Calvario al pie de la cruz. Pero aún así, hay muchos que niegan esta verdad,
pretextando excusas sin fundamento. La soberbia en el hombre ha llegado a la cima de la iglesia, y aún dentro de mis fieles amadores encuentro gran resistencia. Hay gente que dice que ama mucho a la Virgen, pero aceptan a Bergoglio como papa, ¿no? ¡Qué error más grave! ¡Qué traición tan terrible al Señor y a la Santísima Virgen! Cierro este paréntesis. Como corredentora, di total consentimiento a la inmolación de mi divino Hijo Jesús en la cruz. La voluntad de Dios era que yo como madre sufriera junto con mi santo Hijo de conformidad con su eterno plan de salvación. Dolor que solo Dios conoce y ha podido medir en su mayor intensidad. La divina persona de mi Hijo Jesús, quien asumió una naturaleza humana, ofreció su cuerpo al Padre Celestial como sacrificio perfecto, sufriendo en su carne humana y alma para redimir a la humanidad entera. Junto al sacrificio de mi Hijo, estaba yo al pie de la cruz, dando pleno consentimiento a la voluntad del Padre, no solo ofreciendo el sacrificio de mi amado Hijo al Padre, sino que yo misma me ofrecía al Padre junto al sacrificio de mi Hijo por la redención de los hombres. Ninguna sabiduría humana podrá llegar jamás a comprender la profundidad de mi abandono en el amor de Dios, que hizo que mostrara una profunda obediencia al Padre, integrándome como una parte inseparable de su plan de redención desde toda la eternidad. Cuando sea promulgado universalmente el dogma de la corredención de acuerdo al plan divino, revivirá la fe en muchos católicos en el dogma de la redención de mi Hijo Jesús, que dentro de muy poco tiempo habrá decaído en gran medida, y es por esta razón que el Padre, ofendido por la proliferación de los antivalores inmorales y las enseñanzas teológicas heréticas en este mundo moderno, permite que en todo el mundo vean muchas de mis imágenes llorar con el fin de conducirlos a abrazar su fe católica en la redención y en la corredención. Amados hijitos, mis lágrimas demuestran mi total consentimiento al sacrificio de mi divino Hijo Jesús en la cruz y mi ofrecimiento al Padre Celestial como la Madre del Redentor de la humanidad. Era consciente de que el sacrificio de Jesús era necesario para redimir a la humanidad caída por el pecado. Yo no solo ofrecí a mi santo Hijo al Padre, sino que junto con Él me ofrecí yo misma por la redención de la humanidad. Por tanto, mi consentimiento como madre corredentora fue total e incondicional a la voluntad de Dios. La verdad está clara. Mi Hijo y yo redimimos al mundo, pero los sabios de este mundo se niegan a proclamar esta verdad porque no les conviene a vuestros intereses ocultos de destrucción de la iglesia. Una vez más os digo, quien tenga oídos que oiga. Yo he sido enviada por el Padre Celestial con la cruz redentora de mi amado y santo Hijo Jesús. En Ámsterdam, Aida Piderman, me presenté como la señora de todos los pueblos. Ante el madero de la cruz en Holanda. En Japón, Azoragne Sasagawa, en Akita, el Padre mostró mi dolor de madre a través de mis lágrimas. Y aquí vengo, como la sangre redentora de mi Hijo, derramada en la cruz, precio de vuestro rescate. Vosotros, los sabios y entendidos, según la ciencia humana, no queréis comprender lo que decimos. El pueblo fiel a Dios, en la sencillez de su fe, está preparado y dispuesto para aceptar este dogma, pero los enemigos de la iglesia se niegan a derramar esta abundancia de gracia y bendición,
para todas las naciones. Hoy quiero hacer un llamado a la santidad. Hijos míos, no todo está perdido. Aún se puede cambiar. Si todos rasgaran vuestros corazones de piedra y os humilláis en la presencia de Dios, si todos rasgaran vuestros corazones de piedra y os humillarais en la divina presencia de Dios, sucedería como en los tiempos de Nínive, que fue perdonado. Pero vosotros no queréis escuchar, porque tenéis otros intereses, aquellos a quienes Dios les ha dado el encargo de anunciar la verdad y denunciar públicamente el error. Háganlo con toda fuerza y valentía, en el nombre de Dios, y no teman a las represalias. Si todos se unieran para defender la iglesia y a mi Hijo Jesús, bien pronto se tornaría de otra manera. Recuerden que este es el tiempo de los laicos. Defiendan, hijos míos, la verdadera fe de la iglesia, la sana doctrina. Yo seré vuestro auxilio, vuestra guía y refugio. Estáis todos advertidos. Vosotros seréis los únicos responsables de vuestra ruina y perdición, porque si en otros tiempos se les hubiera concedido las gracias que se os ha dado en este tiempo, muchos se hubieran convertido de sus pecados y se habrían salvado sus almas. Pero la maldad de los hombres de este tiempo supera la maldad de tiempos antiguos. Os bendigo desde mi inmaculado corazón. Tremendo mensaje de la Santísima Virgen María a la religiosa colombiana, donde dice: aléjense de donde se promueva la falsa doctrina, de donde se promueva la herejía y la apostasía y las blasfemias. Aléjense de allí, dice la Santísima Virgen María, en el mensaje número 11 de esta serie de los mensajes recibidos por una religiosa colombiana. Estén pendientes porque todavía nos faltan varios, ¿no? Y colecciónenlos, compártanlos primero que todo, porque ahí está una gran radiografía de lo que está sucediendo en todos estos mensajes. Mientras tanto, que Dios les bendiga. Muchas gracias.